Porque quería volver a verla, le decía, me parecería peligroso verla, porque vivir separado de ella me parecía peor que la muerte, le escribía. Ha hecho usted bien, juntos seríamos desgraciados. Ay, al escribir aquella carta fingida para aparentar que no estaba interesado en ella, único orgullo que quedaba de mi antiguo amor por Gilbert en mi amor por Albertine, y también por la dulzura de decir ciertas cosas capaces de conmoverme a mí y no a ella, habría debido prever primero la posibilidad de que tuviese por efecto una respuesta negativa, es decir, que consagrara lo que yo decía, que hasta era probable que así fuese, dado que Albertine, aunque hubiera sido menos inteligente de lo que era, no habría dudado un solo instante de que era falso lo que le decía. Sin detenerse siquiera en las intenciones que enunciaba en aquella carta, el solo hecho de escribirla, aunque no hubiese ocurrido tras la misión de Saint-Loup, bastaba para probarle que deseaba su vuelta y para aconsejarle que me dejase tragar cada vez más el anzuelo. Luego, después de haber previsto la posibilidad de una respuesta negativa, siempre habría debido prever que de pronto esa respuesta me devolvería en su más extremada viveza mi amor por Albertine. Y siempre, antes de enviar mi carta, habría debido preguntarme si, en caso de que Albertine contestase en el mismo tono y no quisiera volver, sería lo bastante dueño de mi dolor para obligarme a permanecer en silencio, a no telegrafiarle vuelva, a no enviarle algún otro emisario, cosa que, después de haberle escrito que no volveríamos a vernos, suponía demostrarle con absoluta evidencia que no podía vivir sin ella, y llegaría a que ella respondiese con una negativa más enérgica aún, a que, no pudiendo soportar más mi angustia, corriese yo a su casa, en la que, quién sabe, acaso no fuese recibido. Y desde luego habría sido esta, después de 3 enormes torpezas, la peor de todas, tras la cual solo me quedaba matarme delante de su casa. Pero la forma desastrosa en que está constituido el universo psicopatológico quiere que el acto torpe, el acto que habría que evitar por encima de todo, sea precisamente el acto calmante, el acto que, abriendo para nosotros, hasta que sepamos sus resultados, nuevas esperanzas, nuevas perspectivas de esperanza, nos libera momentáneamente del intolerable dolor que la negativa ha provocado en nosotros. De modo que cuando ese dolor es demasiado fuerte, nos precipitamos en la torpeza que consiste en escribir, en suplicar a través de alguien, en ir a ver, en demostrar que no puede uno vivir sin la que ama. Mas no preví nada de todo eso, al contrario, creí que el resultado de aquella carta sería hacer volver a Albertine cuanto antes. De ahí que, pensando en ese resultado, sintiese una gran dulzura escribiendo la carta. Pero al mismo tiempo no dejé, mientras la escribía, de llorar. Al principio, un poco como el día en que había interceptado la falsa separación, porque aquellas palabras, pronunciadas engañosamente para no confesar, por orgullo, que la amaba, representándome la idea de que me expresaban, aunque tendiesen a un objetivo contrario, llevaba en sí su tristeza, pero también porque sentía que en aquella idea había verdad. Como el resultado de aquella carta me parecía seguro, lamenté haberla enviado, porque, al figurarme en resumidas cuentas tan fácil el regreso de Albertine, bruscamente todas las razones que hacían de nuestro matrimonio una cosa nefasta para mí volvieron a surgir con toda su fuerza. Esperaba que se negase a volver. Estaba calculando que mi libertad, todo el porvenir de mi vida, dependía de su negativa, que había cometido una locura escribiendo, que habría debido recuperar mi carta, por desgracia ya despachada, cuando François, al darme también el periódico que acababa de subir, me la trajo de nuevo. No sabía ella con cuántos sellos debía franquearla. Mas inmediatamente cambié de parecer. Deseaba que Albertine no volviese, pero quería que esa decisión viniera de ella para poner fin a mi ansiedad, y quise devolver la carta a François. Abrí el periódico. Anunciaba la muerte de la Berma. Entonces me acordé de las 2 diferentes formas en que había escuchado Phèdre, y fue ahora de una tercera como pensé en la escena de la declaración. Me parecía lo que tantas veces me había recitado a mí mismo y escuchado en el teatro era el enunciado de unas leyes que debía experimentar en mi vida. En nuestra alma hay cosas de las que desconocemos la importancia que tienen para nosotros, o bien, si vivimos sin ellas,
es porque aplazamos día tras día, por miedo a fracasar o a sufrir, el momento de entrar en su posesión. Es lo que me había pasado con Gilbert cuando había creído renunciar a ella. Sí, antes de alejarnos por completo de esas cosas, momento muy posterior a aquel en que nos creemos alejados, la muchacha que amamos, por ejemplo, se promete, enloquecemos, y ya enloquecemos, ya no podemos soportar la vida que nos parecía tan melancólicamente apacible. O bien, si estamos en posesión de la cosa, creemos que supone una carga de la que nos gustaría deshacernos. Es lo que me había ocurrido con Albertín. Pero basta que una marcha nos sustraiga el ser indiferente para que ya no podamos vivir. Y no reunía esos dos casos el argumento de Fedra. Hipólito va a irse. Fedra, que hasta ese momento ha tenido cuidado de ofrecerse a su enemistad, por escrúpulo, dice ella, o mejor, le hace decir el poeta, porque no ve a qué llegaría y porque no se siente amada, Fedra no se contiene. Va a confesarle su amor. Y esa es la cena que tantas veces yo me había recitado. Se dice que una pronta partida os aleja de nosotros. Puede pensarse desde luego que la razón de la marcha de Hipólito es accesoria, comparada con la muerte de Teseo. Y lo mismo cuando, unos versos más adelante, Fedra finge por un momento haber sido mal comprendida. ¿Habré perdido todo el cuidado de mi honor? Puede creerse que es porque Hipólito ha rechazado su declaración. ¿Olvidáis, señora, que Teseo es mi padre y que es vuestro esposo? Mas, de no haberse producido de su parte esa indignación ante la felicidad lograda, Fedra habría podido tener el mismo sentimiento de la escasa valía de Hipólito. En cambio, cuando ve que no la ha conseguido, que Hipólito cree haber entendido mal y se disculpa, entonces, como yo queriendo devolver a François mi carta, quiere que la negativa venga de él, quiere llevar hasta él su suerte. Ah, cruel, demasiado bien me has entendido. Y no hay nada, ni siquiera las durezas que me habían contado de Swann con Odette o mías con Albertín, durezas que sustituyen el amor anterior por uno nuevo hecho de compasión, de enternecimiento, de necesidad de fusión, y que no es sino una variante del primero, que no se encuentre también en esa escena. Tú me odiabas más, yo te amaba menos, yo no te amaba menos, hasta tus desventuras te prestaban nuevos encantos. La prueba de que el Swann de Sangloire no es lo que más importa a Fedra es que perdonaría a Hipólito y prescindiría de los consejos de Enone, si no descubriera en ese momento que Hipólito ama a Aricia. Hasta tal punto los celos, que en amor equivalen a la pérdida de cualquier felicidad, son más sensibles que la pérdida de la reputación. Es entonces cuando deja que Enone, que no es más que el nombre de la peor parte de sí misma, calunie a Hipólito, sin encargarse du Swann de defender, y de ese modo envía al que no la quiere a un destino cuyas calamidades, por otra parte, a ella misma no la consuelan en absoluto, dado que su muerte voluntaria sigue de cerca a la muerte de Hipólito. Reduciendo la parte de todos los escrúpulos jansenistas, como hubiera dicho Bergot, que Racine atribuyó a Fedra para hacerla parecer menos culpable, así es al menos como mis ojos veían esa escena, especie de profecía de los episodios amorosos de mi propia existencia. Por lo demás, estas reflexiones no habían modificado mi determinación, y tendí la carta a François para que la echara finalmente al correo, con objeto de poner en práctica ante Albertín aquella tentativa que me parecía indispensable desde el momento en que supe que no se había efectuado. Y sin duda hacemos mal creyendo que el cumplimiento de nuestro deseo sea poca cosa, dado que en cuanto creemos que puede no realizarse, vuelve a interesarnos, y solo nos parece que no valdría la pena proseguirlo cuando estamos muy seguros de que no ha de fallar. Y sin embargo, también así se tiene de razón, porque si ese cumplimiento, si la felicidad solo nos parecen pequeños por la certeza, son sin embargo algo inestable de lo que solo pueden derivarse sinsabores. Y los sinsabores serán tanto más fuertes cuanto más completo haya sido el cumplimiento del deseo.
tanto más imposibles de soportar cuanto más se haya prolongado, contra la ley de la naturaleza, el tiempo de la felicidad, que habrá recibido la consagración del hábito. También en otro sentido, las dos tendencias, en este caso la que me hacía desear que mi carta partiese y cuando la quería ya echada, lamentarlo, tienen ambas su verdad. En cuanto a la primera, no es sino demasiado comprensible que corramos tras nuestra felicidad o nuestra infelicidad, y que al mismo tiempo deseemos poner delante de nosotros, merced a esa acción nueva que pronto ha de empezar a desplegar sus consecuencias, una espera que no nos deja en la desesperación absoluta. En una palabra, que procuramos hacer pasar por otras formas que según nuestra imaginación deberían ser no menos crueles el mal que padecemos. Mas no es menos importante la otra tendencia, porque, nacida de la confianza en el éxito de nuestra empresa, es simplemente el inicio anticipado de la desilusión que no tardaríamos en sentir en presencia de la satisfacción del deseo, el pesar de haber fijado para nosotros en detrimento de otras que resultan excluidas esa forma de felicidad. Le había dado la carta a François diciéndole que fuese inmediatamente a echarla al correo. En cuanto la carta partió, volvió a parecerme inminente la vuelta de Albertín. Esa vuelta no dejaba de insinuar en mi pensamiento graciosas imágenes que neutralizaban un tanto con su dulzura los peligros que veía en aquella vuelta. La dulzura, perdida hacía tanto tiempo, de tenerla a mi lado me embriagaba. El tiempo pasa, y poco a poco todo lo que se decía mintiendo se vuelve cierto. Bien lo había experimentado yo con Gilbert. La indiferencia que había simulado cuando no dejaba de llorar había terminado por ser real. Poco a poco la vida, como le decía Gilbert en una fórmula mendaz y que retrospectivamente se había vuelto cierta, la vida nos había separado. Lo recordaba y me decía, si Albertín deja pasar unos meses, mis mentiras se volverán una verdad. Y ahora que ha pasado lo más duro, ¿no sería preferible que dejara pasar este mes? Si vuelve, renunciaré a la vida verdadera que, desde luego, todavía no estoy en condiciones de saborear, pero que poco a poco podrá empezar a ofrecerme sus encantos, mientras el recuerdo de Albertín irá debilitándose. No digo que el olvido no empezase a hacer su labor, pero uno de los efectos del olvido era precisamente haciendo que muchos de los aspectos desagradables de Albertín, de las horas de aburrimiento que pasaba con ella, no se presentaran ya a mi memoria, dejando por lo tanto de ser motivos para desear que ella no volviese, que ella no estuviese allí como lo deseaba cuando todavía estaba. Darme de ella una imagen sumaria, hermoseada por todo el amor que había sentido por otras. Bajo esta forma particular, el olvido, que sin embargo trabaja para habituarme a la separación, me hacía, mostrándome a Albertín más dulce, más bella, desear más su vuelta. Desde que se había ido, muy a menudo, cuando me parecía que era imposible ver que había estado llorando, llamaba a François y le decía, habrá que ver si Mademoiselle Albertín no ha olvidado nada. Acuérdese de arreglar su cuarto para que esté en condiciones cuando vuelva. O simplemente, justo el otro día, Mademoiselle Albertín me decía, sí, justo el día antes de que se marchase. Quería disminuir en François el detestable placer que le causaba la marcha de Albertín, haciéndole vislumbrar que sería breve. También quería demostrarle que no temía hablar de aquella marcha, mostrársela, como hacen ciertos generales que denominan a los retrocesos forzosos una retirada estratégica y conforme a un plan preparado, como algo querido, como si constituyera un episodio cuyo verdadero significado ocultaba por el momento, y no como el fin de mi amistad con Albertín. Nombrándola continuamente quería, por último, hacer entrar como un poco de aire, algo suyo en aquel cuarto donde su marcha había hecho el vacío y en el que yo ya no podía respirar. Además, uno busca disminuir las proporciones del propio dolor, haciéndolo entrar en el lenguaje hablado entre el encargo de un traje y las órdenes para la cena. Cuando arreglaba el cuarto de Albertín, François, curiosa, abrió el cajón de una mesita de palo rosa donde mi amiga metía los objetos íntimos que no conservaba para dormir. Oh, señor, a Mademoiselle Albertín se le olvidó llevarse sus sortijas.
Se han quedado en el cajón. Mi primer impulso fue decirle, hay que enviárselas. Pero esto habría dado la impresión de no ser seguro que volviese. Bien, respondí tras un instante de silencio. No merece la pena para el poco tiempo que debe estar ausente. Démelas, ya veré. François me las entregó con cierta desconfianza. Detestaba a Albertine, pero juzgándome por ella misma, se figuraba que no podía entregárseme una carta escrita por mi amiga sin temor a que la abriese. Cogí las sortijas. El señor debe tener cuidado de no perderlas, dijo François. Puede decirse que son preciosas. No sé quién se las ha dado, si al señor o algún otro, pero ya veo que es alguien rico y de buen gusto. No he sido yo, le respondía François, y además no vienen las dos de la misma persona. La una se la regaló su tía y ella se compró la otra. Que no son de la misma persona, exclamó François. El señor bromea. Son iguales salvo el rubí que le han añadido a una. Son iguales, la misma águila en las dos, las mismas iniciales por dentro. No sé si François se daba cuenta del daño que me hacía, pero empezó a esbozar una sonrisa que ya no abandonó sus labios. ¿Cómo que la misma águila? Está usted loca. En la que no tiene el rubí sí hay un águila, pero en la otra es una especie de cabeza de hombre lo que hay cincelado. ¿Una cabeza de hombre? ¿De dónde ha visto eso el señor? Me han bastado los lentes para ver enseguida que era una de las alas del águila. Si el señor coge la lupa, verá la otra ala en el otro lado, la cabeza y el pico en el medio. Se distinguen las plumas una por una. Ah, es un trabajo magnífico. La ansiosa necesidad de saber si Albertine me había mentido me hizo olvidar que había debido conservar cierta dignidad en presencia de François y negarle el malvado placer que sentía, si no en torturarme, por lo menos en perjudicar a mi amiga. Me faltaba la respiración mientras François iba a buscar mi lupa. La cogí. Pedí a François que me indicase el águila en la sortija del rubí. No le costó mucho hacerme reconocer las alas, estilizadas de la misma forma que en la otra sortija, el relieve de cada pluma, la cabeza. También me hizo observar inscripciones semejantes a las que, cierto, en la sortija del rubí se habían añadido otras, y en el interior de ambas las iniciales de Albertine. Pero me sorprende que el señor haya necesitado todo esto para ver que era la misma sortija, me dijo François. Hasta sin mirarlas de cerca se nota el mismo estilo, la misma manera de plegar el oro, la misma forma. Con solo verlas hubiera jurado que provenían del mismo sitio. Eso se reconoce como la cocina de una buena cocinera. Y en efecto, a su curiosidad de sirvienta, atizada por el odio y acostumbrada a observar los detalles con una precisión espantosa, se había unido para ayudarla en aquel peritaje el gusto que tenía, aquel mismo gusto en efecto que demostraba en la cocina y que tal vez avivaba, como ya lo advirtiera yo el día de la partida hacia Baalbek, en su manera de vestirse, su coquetería de mujer que ha sido guapa, que ha mirado las joyas y los vestidos de las otras. Si me hubiera equivocado de caja de medicamento y, en vez de tomar varios sellos de veronal, un día en que, advirtiendo que había bebido demasiadas tazas de té, hubiera tomado otros tantos sellos de cafeína, mi corazón no habría podido latir con más violencia. Pedí a François que saliera del cuarto. Habría querido ver a Albertine inmediatamente. Al horror de su mentira, a los celos por el desconocido, se añadía el dolor de que se hubiese dejado hacer regalos de aquella forma. Cierto que yo le hacía más, pero una mujer a la que mantenemos no nos parece una mantenida hasta que no sabemos que también lo es por otros. Y sin embargo, ya que no había dejado de gastar por ella tanto dinero, la había tomado a pesar de esa bajeza moral, y esa bajeza moral yo la había mantenido en ella. ¿Acaso la había acrecentado, quizá creado? Luego, así como tenemos el don de inventar cuentos para adormecer nuestro dolor, así como llegamos cuando nos morimos de hambre a convencernos de que un desconocido va a dejarnos una fortuna de 100 millones, imaginé a Albertine en mis brazos, explicándome con 2 palabras que había comprado la otra sortija precisamente por la similitud de la fabricación, que había sido ella quien había mandado grabar sus iniciales. Pero esa explicación todavía era frágil.
Aún no había tenido tiempo de hundir en mi mente sus raíces bienhechoras, y mi dolor no podía calmarse tan deprisa. Y pensaba en tantos hombres que, mientras dicen a los demás que su querida es muy amable, sufren las mismas torturas. Así es como mienten a los demás y a ellos mismos. No mienten del todo. Pasan con esa mujer horas verdaderamente dulces. Mas pensad en todo lo que es amabilidad mostrada con ellos delante de amigos y que les permite vanagloriarse, y en todo lo que es amabilidad mostrada solo con sus amantes y que les permite bendecirlas, ocultan de horas desconocidas en que el amante ha sufrido, dudado, hecho por todas partes inútiles pesquisas para saber la verdad. Es tales sufrimientos a los que está ligada la dulzura de amar, de extasiarse con las palabras más insignificantes de una mujer, que sabemos insignificantes, pero a las que perfumamos con su olor. En ese momento ya no podía deleitarme respirando mediante el recuerdo el de Albertín. Abrumado, con las 2 sortijas en la mano, miraba aquella águila despiadada cuyo pico me atenazaba el corazón, cuyas alas de pluma en relieve se habían llevado la confianza que seguía teniendo en mi amiga, y bajo cuyas garras mi mente mortificada no podía escapar ni un segundo en las incesantes preguntas sobre aquel desconocido cuyo apellido simbolizaba sin duda el águila, sin dejarme no obstante leerlo, a quien ella desde luego había amado en otro tiempo y a quien sin duda había vuelto a ver no hacía mucho, puesto que había sido el día tan dulce, tan familiar, del paseo juntos por el Bois, aquel en el que por primera vez yo había visto la segunda sortija, aquella en la que el águila parecía mojar su pico en una capa de sangre clara del rubí. Por lo demás, si de la mañana a la noche no dejaba de sufrir por la marcha de Albertín, eso no significaba que solo pensara en ella. Por un lado, como desde hacía mucho tiempo, por su encanto había ido alcanzando a objetos que terminaban por estar muy lejos, pero no por ello estaban menos electrizados por la misma emoción que ella me inspiraba. Si alguna cosa me hacía pensar en Incarville o en los Verdurin o en un nuevo papel de Lea, un flujo de sufrimiento venía a golpearme. Por otro, lo que yo mismo llamaba pensar en Albertín era pensar en los medios de hacerla volver, de alcanzarla, de saber lo que hacía. De modo que si durante aquellas horas de incesante martirio un gráfico hubiera podido representar las imágenes que acompañaban mi sufrimiento, se habrían visto las de la Gare d'Orsay, de los billetes de banco ofrecidos a Madame Bontemps, de Saint-Loup encorvado sobre el pupitre inclinado de una oficina de telégrafos mientras rellenaba un formulario de telegrama para mí, nunca la imagen de Albertín. Lo mismo que en todo el curso de nuestra vida, nuestro egoísmo ve continuamente ante sí los objetivos preciosos para nuestro yo, pero nunca mira a ese mismo yo que no cesa de considerarlos. Así el deseo que distingue nuestros actos desciende hacia ellos, pero no remonta hasta sí mismo, bien porque demasiado utilitario se precipita en la acción y desdeña el conocimiento, bien porque buscamos el futuro para corregir las decepciones del presente, bien porque la pereza de la mente lo impulsa a deslizarse por la pendiente fácil de la imaginación antes que a remontar la pendiente abrupta de la introspección. En realidad, en esas horas de crisis en que nos jugaríamos toda nuestra vida, a medida que el ser del que depende revela mejor la inmensidad del espacio que para nosotros ocupa, sin dejar en el mundo nada que no sea perturbado por él, la imagen de ese ser disminuye proporcionalmente hasta dejar de ser perceptible. Entonces el efecto de su presencia en todas las cosas por la emoción que sentimos, a él mismo, su causa, no lo encontramos en ninguna parte. En esos días fui tan incapaz de representarme a Albertín que casi habría podido creer que no la amaba, como mi madre en los momentos de desesperación en que fue incapaz de representarse nunca a la abuela,
salvo una vez en el encuentro fortuito de un sueño cuyo valor sintió hasta tal punto que, aunque dormida, se esforzó con las energías que le quedaban en el sueño para hacerlo durar. Habría podido acusarse, y se acusaba en efecto, de no echar de menos a su madre, cuya muerte la estaba matando, pero cuyos rasgos escapaban a su recuerdo. ¿Por qué hubiera debido creer que a Albertín no le gustaban las mujeres? Porque, sobre todo en los últimos tiempos, había dicho que no le gustaban, pero ¿no descansaba nuestra vida sobre una mentira perpetua? Nunca me había dicho una sola vez: ¿por qué no puedo salir libremente? ¿Por qué pregunta usted a los demás lo que hago? Pero era en efecto una vida demasiado singular para que no me lo hubiese preguntado si no había comprendido por qué. Y a mi silencio sobre las causas de su enclaustramiento no era comprensible que comprendiese de su parte, no era comprensible que correspondiese de su parte un silencio análogo y constante sobre sus perpetuos deseos, sus recuerdos innumerables, sus innumerables deseos y esperanzas. François parecía saber que yo mentía cuando hacía alusión a la próxima vuelta de Albertín, y su convicción parecía fundada en algo más que en esa verdad por la que habitualmente se guiaba nuestra sirvienta. Y es que a los amos no les gusta ser humillados delante de sus criados y solo les permiten conocer de la realidad aquello que no se aparta demasiado de una afición halagüeña propia para mantener el respeto. Esta vez la convicción de François parecía fundarse en otra cosa, como si ella misma hubiera alimentado la desconfianza en el ánimo de Albertín, sobreexcitado su cólera, como si, en una palabra, lo hubiese empujado a un punto en el que habría podido predecir como inevitable la partida de Albertín. Si así era mi versión de una marcha momentánea, conocida y aprobada por mí, solo podría encontrar incredulidad en François. Pero la idea que se hacía de la índole interesada de Albertín, la exageración con que en su odio aumentaba el provecho que, según ella, Albertín sacaba de mí, podían hacer fracasar en cierta medida su certidumbre. Por eso, cuando en su presencia aludía como algo completamente natural a la próxima vuelta de Albertín, François me miraba a la cara, igual que cuando el mayordomo, para fastidiarla, le leía, alterando las palabras, una noticia política que a ella le costaba creer, por ejemplo, el cierre de las iglesias y la deportación de los curas. François, incluso desde el fondo de la cocina y sin poder leer, miraba instintiva y ávidamente el periódico, como si hubiera podido ver si estaba realmente escrito, si yo no inventaba. Pero cuando François vio que, después de haber escrito una larga carta, yo buscaba la dirección exacta de Madame Bontemps, aquel terror hasta entonces tan vago a que Albertín volviese creció en ella. Se convirtió en auténtica consternación cuando a la mañana siguiente hubo de incluir en mi correo una carta en cuyo sobre había reconocido la letra de Albertín. Se preguntaba si la marcha de Albertín no había sido una simple comedia, suposición que la afligía doblemente, como si en definitiva asegurase para el porvenir la permanencia de Albertín en la casa, y como si para mí constituyera, y por lo tanto para ella misma, dado que yo era el amo de François, la humillación de haber sido engañado por Albertín. Por más impaciencia que sintiese por leer la carta, no pude dejar de observar por un instante los ojos de François, de los que habían huido todas las esperanzas. Podía deducir que de aquel presagio la inminencia de la vuelta de Albertín. Como un aficionado a los deportes invernales deduce con alegría que se acercan los fríos al ver la partida de las golondrinas. Por fin François se marchó, y cuando me hubo asegurado de que había cerrado la puerta, abrí sin ruido para no parecer ansioso la siguiente carta. Amigo mío, gracias por todas las cosas buenas que me dice. Estoy a su disposición para anular el encargo del Rolls si usted cree que puedo hacer algo, como yo creo. Basta con que me escriba el nombre de su intermediario. Usted se dejaría engañar por esa gente que solo busca una cosa, vender. ¿Y qué haría yo con un auto, usted, que no sale nunca? Me ha conmovido mucho que haya guardado un buen recuerdo de nuestro último paseo.
Le aseguro que, por mi parte, no olvidaré ese paseo 2 veces crepuscular, porque llegaba la noche y porque íbamos a separarnos, y que sólo podrá borrar de mi mente la noche definitiva. Sentí desde luego que esta última frase no era más que una frase, y que Albertín no habría podido guardar hasta su muerte un recuerdo tan dulce de aquel paseo en el que sin duda, impaciente como estaba para abandonarme, no había sentido ningún placer. Pero al mismo tiempo admiré lo bien dotada que estaba la ciclista, la jugadora de golf de Baalbek, que antes de conocerme no había leído más que a Esther, y cuánta razón había tenido yo al pensar que en mi casa se había enriquecido con nuevas cualidades que la volvían distinta y más completa. Y así, la frase que le había dicho en Baalbek, creo que mi amistad le sería valiosa, que soy precisamente la persona que podía aportarle lo que le falta, se la había puesto como dedicatoria en una fotografía, con la certeza de ser providencial. Esa frase que yo decía sin creer en ella, y únicamente para que encontrase algún beneficio en verme y pasar por alto el aburrimiento que pudiera sentir, también esa frase había terminado resultando verdadera, como por ejemplo cuando le había dicho que no quería verla por miedo a amarla, y lo había dicho sabiendo, por el contrario, que con la frecuentación constante mi amor se amortiguaba, mientras que la separación lo exaltaba. Pero, en realidad, la frecuentación constante había hecho nacer una necesidad de ella infinitamente más fuerte que el amor de los primeros tiempos de Baalbek, de modo que esa frase también había resultado verdadera. Pero en resumidas cuentas, la carta de Albertín no adelantaba nada a las cosas, únicamente me hablaba de escribir al intermediario. Había que salir de aquella situación, precipitar las cosas. Y se me ocurrió la siguiente idea. Mandé llevar inmediatamente a André una carta en la que le decía que Albertín estaba en casa de su tía, que me sentía muy solo, que me daría un inmenso placer viniendo a instalarse por unos días en mi casa y que, como no quería andarme con tapujos, le rogaba advertírselo a Albertín, y al mismo tiempo le escribí a Albertín como si todavía no hubiese recibido su carta. Amiga mía, perdóneme lo que usted comprenderá perfectamente. Detesto tanto los tapujos que he querido que estuviera advertida por ella y por mí. Por haberla tenido tan dulcemente en mi casa, he adquirido la mala costumbre de no estar solo. Ya que hemos decidido que usted no volvería, he pensado que la persona que mejor podría sustituirla, por suponer un cambio menor para mí, y quien más la recordaría, es André, y le he pedido que venga. Para que todo esto no parezca demasiado brusco, solo le he hablado de unos días, pero entre nosotros creo que esta vez es una cosa para siempre. ¿No cree que haga bien? Ya sabe que su grupito de muchachas de Baalbek ha sido siempre la célula social que mayor prestigio ha ejercido sobre mí, y al que un día tuve la dicha de verme agregado. Sin duda, es ese prestigio el que todavía se deja sentir. Dado que la fatalidad de nuestros caracteres y la mala suerte de la vida ha querido que mi pequeña Albertín no pudiera ser mi mujer, creo que de todos modos tendré una mujer, menos encantadora que ella, pero a quien mayores conformidades de naturaleza acaso permitan ser más feliz a mi lado, en André. Pero después de haber mandado echar esta carta, se me ocurrió de pronto la sospecha de que, cuando Albertín me había escrito, me habría hecho muy feliz volver si me lo hubiera escrito directamente, solo me lo había dicho porque no se lo había escrito directamente, y de que de haberlo hecho ella no habría vuelto de todos modos, de que le haría feliz saber a André en mi casa, luego como mi mujer, con tal de que ella, Albertín, fuese libre, porque ahora, desde que hacía ya 8 días, destruyendo las precauciones de cada instante que yo había tomado durante más de 6 meses en París, podía entregarse a sus vicios y hacer lo que minuto a minuto yo había impedido. Me decía que allá hacía probablemente mal uso de su libertad, y sin duda esta idea que yo formaba me parecía triste, pero seguía siendo general sin mostrarme nada de particular, indudablemente, induciéndome a suponer un número indefinido de posibles amantes, no me dejaba detenerme en ninguna. Arrastraba mi mente por una especie de movimiento perpetuo, no exento de dolor, pero de un dolor que por falta de imagen concreta era soportable. Mas dejó de serlo y se volvió atroz cuando llegó Saint-Loup.
Pero antes de explicar por qué las palabras que me dijo me hicieron tan desdichado, debo relatar un incidente que se sitúa inmediatamente antes de su visita y cuyo recuerdo me alteró luego tanto que debilitó, si no la penosa impresión producida por mi conversación con Saint-Loup, al menos el alcance práctico de esa conversación. El incidente consistió en esto. Ardiendo de impaciencia por ver a Saint-Loup, estaba esperándolo en la escalera, cosa que no habría podido hacer de haber estado allí mi madre, porque era lo que más detestaba del mundo después de hablar por la ventana. Cuando oí las siguientes palabras: ¿Cómo? ¿No es usted capaz de hacer que despidan a alguien que le desagrada? No es difícil. Basta, por ejemplo, con esconder las cosas que esa persona debe llevar. Entonces, cuando sus amos, que tienen prisa, lo llaman, él no encuentra nada, pierde la cabeza. Mi tía le dirá a usted furiosa con él. Mi tía le dirá a usted furiosa con él, pero ¿qué está haciendo? Cuando llegue con retraso todo el mundo estará furioso, y él no llevará lo que debería llevar. Al cabo de 4 o 5 veces puede estar seguro de que lo despedirá, sobre todo si usted se cuida de ensuciar a escondida lo que debe presentar limpio, y otros 1000 trucos parecidos. Me quedé mudo de estupefacción porque aquellas palabras maquiavélicas y crueles eran pronunciadas por la voz de Saint-Loup, y yo le había considerado siempre un ser tan bueno, tan compasivo con los desgraciados, que aquello me hacía el mismo efecto que si estuviese recitando un papel de Satanás. Mas no era posible que estuviese hablando en su nombre. Pero todo el mundo tiene que ganarse la vida, dijo su interlocutor, al que descubrí en ese momento y que era uno de los lacayos de la duquesa de Guermantes. ¿Y qué le importa con tal de que a usted le vaya bien?, respondió en tono de perfidia Saint-Loup. Además, tendrá el placer de contar con un burro de carga. Puede muy bien volcarle tinteros en la librea cuando vaya a servir una mesa de etiqueta. En resumen, no dejarle un minuto de tregua hasta que acabe prefiriendo irse. Además, yo empujaré la rueda. Le diré a mi tía que admiro la paciencia que usted tiene por servir con un tipo tan zafio y tan mal vestido. Me dejé ver. Saint-Loup vino hacia mí, pero mi confianza en él se había quebrantado desde que acababa de oírle tan distinto de como le conocía, y me preguntaba si alguien capaz de obrar con tanta crueldad hacia un infeliz no había jugado el papel de traidor conmigo en su misión ante Madame Bontemps. Esta reflexión sirvió sobre todo, una vez que se hubo marchado, para no hacerme considerar su fracaso como una prueba de mi imposibilidad de triunfar. Pero mientras estuvo a mi lado, era sin embargo en el Saint-Loup de antes, y sobre todo en el amigo que acababa de dejar a Madame Bontemps, en quien yo pensaba. Lo primero que me dijo: piensas que habría debido telefonearte más, pero siempre me decían que estabas ocupado. Pero el momento en que mi dolor se hizo insoportable fue cuando me dijo: para empezar por donde te ha dejado mi último telegrama, después de haber avanzado por una especie de cobertizo, entré en la casa, y al final de un largo pasillo me hicieron pasar a un salón. A estas palabras de cobertizo, pasillo y salón, antes incluso de que hubiese acabado de pronunciarlas, mi corazón se descompuso con más rapidez que hubiera puesto una corriente eléctrica, porque la fuerza que da más veces la vuelta alrededor de la Tierra en un segundo no es la electricidad, es el dolor. Como repetí, renovando a placer la impresión, aquellas palabras de cobertizo, de pasillo, de salón, cuando Saint-Loup se hubo marchado. En un cobertizo se puede uno ocultar con una amiga, y en aquel salón quién sabe lo que hacía Albertín cuando su tía no estaba, y que había imaginado la casa en que Albertín como si no pudiese tener ni cobertizo ni salón. No me la había imaginado de ninguna manera, o como un lugar indefinido. Había sufrido una primera vez cuando el lugar en que ella estaba se había individualizado geográficamente, cuando había sabido que en vez de estar en 2 o 3 lugares posibles, estaba en Touraine. Estas palabras de su portera habían impreso en mi corazón como sobre un mapa el punto en que por fin había de sufrir. Mas una vez habituado a esa idea de que estaba en una casa de Touraine, no había visto la casa. Nunca me había venido a la imaginación aquella espantosa idea de salón, de cobertizo, de pasillo,
que ahora me parecía haber visto frente a mí sobre la retina de Saint-Loup que los había visto, aquellas estancias por las que Albertín iba, pasaba, vivía. Aquellas estancias en particular, y no una infinidad de estancias posibles que se habían destruido mutuamente. Con las palabras cobertizo, pasillo, salón, me pareció que mi locura había dejado a Albertín 8 días en aquel lugar maldito cuya existencia, y no la simple posibilidad, acababa de serme revelada. Ah, cuando Saint-Loup también me dijo que, estando en aquel salón, había oído cantar, a voz en grito, en una habitación contigua, y que era Albertín la que cantaba, comprendí desesperado que, liberado por fin de mí, era feliz. Había reconquistado su libertad, y yo pensando que vendría a ocupar el lugar de André. Mi dolor se convirtió en cólera contra Saint-Loup. Es lo único que te había pedido evitar, que supiese que ibas. Si crees que era fácil, me habrían asegurado que no estaba allí. Oh, ya sé que no estás contento conmigo. Lo noté en tus telegramas, pero no eres justo. Hice lo que pude. Suelta de nuevo, escapada de la jaula en donde en mi casa yo pasaba días enteros sin hacerla venir a mi cuarto, Albertín había recobrado para mí todo su valor. Había vuelto a ser aquella que todo el mundo seguía, el pájaro maravilloso de los primeros días. En fin, resumamos. En cuanto al asunto del dinero, no sé qué decirte. Hablé con la mujer, que me pareció tan delicada que tenía miedo a ofenderla, pero no pestañeó cuando le hablé de dinero. Algo más tarde me dijo incluso que la conmovía ver lo bien que nos entendíamos. Sin embargo, todo lo que luego me dijo era tan delicado, tan elevado, que me parecía imposible que por el dinero que le ofrecía hubiese dicho lo bien que nos entendemos, porque en el fondo me comportaba como un canalla. Pero quizá no entendió, quizá no oyó. Habrías debido repetírselo, porque seguramente eso habría hecho que todo saliese bien. Pero ¿cómo quieres que no haya oído? Se lo dije como te estoy hablando a ti. No es ni sorda ni loca. Y no hizo ninguna observación, ninguna. Habrías debido repetírselo otra vez. ¿Cómo querías que se lo repitiese? Al entrar, nada más ver su aspecto, me dije que te habías equivocado, que me hacías cometer un error inmenso. Era terriblemente difícil ofrecerle dinero de aquel modo. Lo hice sin embargo por obedecerte, convencido de que iba a ponerme en la calle, pero no lo hizo. Por lo tanto, o no había oído y había que volver a empezar, o podía usted seguir con ese tema. Dices no había oído porque estás aquí, pero te repito, si hubieras asistido a nuestra conversación, no había ningún ruido. Lo dije brutalmente, es imposible que no haya comprendido, pero en resumen, ¿está bien convencida de que siempre he querido casarme con su sobrina? Eso no. Si quieres mi opinión, no creía que tuvieses la menor intención de casarte. Me dijo que tú mismo se lo habías dicho a su sobrina, que querías dejarla. Tampoco sabría decirte si ahora está convencida de que quieras casarte. Esto me tranquilizaba un poco al mostrarme que estaba menos humillado y por lo tanto era más susceptible de ser amado todavía, más libre de hacer una gestión decisiva. Pero seguía atormentado. Me fastidia porque veo que no estás contento. Sí, estoy conmovido, agradecido a tu gentileza, pero me parece que habrías podido. Hice lo que pude. Cualquier otro no hubiera podido hacer más, ni siquiera lo mismo. Prueba con otro. Pues no, claro que no. De haberlo sabido no te hubiera enviado, pero el fracaso mismo de tu gestión me impide hacer otra. Le hacía reproches. Había tratado de hacerme un favor y no lo había conseguido. Al irse Saint-Loup se había cruzado con unas muchachas que entraban. Ya había supuesto yo a menudo que Albertín conocía muchachas en aquella región, pero era la primera vez que eso me torturaba. Hemos de creer realmente que la naturaleza ha dado a nuestra mente la facultad de secretar un contraveneno natural capaz de aniquilar las suposiciones que nos hacemos a la vez sin tregua y sin peligro. Pero nada me inmunizaba contra aquellas muchachas encontradas por Saint-Loup. Pero todos esos detalles, ¿no era eso precisamente lo que había tratado de obtener de cada uno sobre Albertín? ¿No era yo quien, para conocerlos con mayor exactitud, había pedido a Saint-Loup, llamado por su coronel,
que pasase a toda costa por mi casa? ¿No era yo, en suma, quien lo había deseado, yo, o más bien mi dolor hambriento, ávido de conocer y nutrirse con ellos? Por último, Saint-Luc me había dicho que tuvo la buena sorpresa de encontrar muy cerca de allí, única cara conocida y que le había recordado el pasado, a una antigua amiga de Rachel, una bonita actriz que veneraba en las cercanías. Y el nombre de esa actriz bastó para que yo me dijese, quizá es con esa. Pero bastaba para que yo viera, entre los brazos mismos de una mujer que no conocía, a Albertine sonriente y roja de placer. Y, en última instancia, ¿por qué no podía ser así? ¿Me había privado yo de pensar en mujeres desde que conocía a Albertine? La noche que había estado por primera vez en casa de la princesa de Guermantes, cuando volví, no había pensado mucho menos en esta última que en la joven de la que me había hablado Saint-Luc y que iba a las casas de citas, y en la doncella de Madame Putbus. ¿No había vuelto yo a Balbec por esta última? Más recientemente había tenido muchas ganas de ir a Venecia. ¿Por qué Albertine no habría tenido ganas de ir a Touraine? Solo que, en última instancia, ahora me daba cuenta, yo no la habría dejado, y tampoco habría ido a Venecia. Incluso en el fondo de mí mismo, mientras me decía, pronto la dejaré, sabía que no la dejaría, igual que sabía que no volvería a ponerme a trabajar ni a llevar una vida saludable, ni a hacer nada, en resumen, de lo que cada día me prometía para el día siguiente. Solo que, dejando a un lado lo que en el fondo creyese, me había parecido más hábil dejarla vivir bajo la amenaza de una perpetua separación, y sin duda, gracias a mi detestable habilidad, la había convencido demasiado bien. En cualquier caso, ahora las cosas no podían continuar así. No podía dejarla en Touraine, con aquellas muchachas, con aquella actriz. No podía soportar la idea de aquella vida que se me escapaba. Esperaría su respuesta a mi carta. Cometía el mal, un día más o menos carecía de importancia, y quizá me lo decía porque, al no tener yo el hábito de hacerme rendir cuentas de cada uno de sus minutos, al no tener ya el hábito de hacerme rendir cuenta de cada uno de sus minutos, de los que uno solo, en que hubiera estado libre, me habría enloquecido, mis celos ya no tenían la misma división del tiempo. Pero tan pronto como recibiese su respuesta, si no volvía, iría a buscarla. De grado o por fuerza la arrancaría de sus amigas. Por otra parte, ¿no era mejor que fuese yo mismo? Ahora que había descubierto la perfidia, hasta entonces y sospechada por mí, de Saint-Luc, ¿quién sabe si no había organizado todo un complot para separarme de Albertine? Quizá era porque yo había cambiado, quizá porque entonces solo había podido suponer que unas causas naturales me llevarían un día a esa situación excepcional. Pero, ¿cómo habría mentido ahora si lo hubiera escrito? Como se lo decía en París, que deseaba que no le ocurriese ningún accidente. Si le hubiese ocurrido uno, mi vida, en lugar de estar envenenada para siempre por aquellos celos incesantes, había recobrado, si no enseguida, si no la felicidad, al menos la calma, gracias a la supresión del sufrimiento. La supresión del sufrimiento, ¿he podido creerlo de verdad alguna vez? ¿Creer que la muerte no hace más que borrar lo que existe y dejar el resto como era? ¿Que elimina el dolor en el corazón de aquel para quien la existencia del otro no es más que una causa de dolores? ¿Que elimina el dolor sin poner nada en su sitio? La supresión del dolor. Recorriendo la crónica de sucesos de los periódicos, lamentaba no tener suficiente valor para formular el mismo deseo que Swann. Si Albertine hubiera podido ser víctima de un accidente, si viva, yo habría tenido un pretexto para correr a su lado. Si muerta, hubiera encontrado, como decía Swann, la libertad de vivir. ¿Me lo creía? Aquel hombre tan sutil y que creía conocerse a fondo, sí lo había creído. Qué poco se sabe de lo que se tiene en el corazón. Un poco más tarde, si aún hubiera estado vivo, ¿cómo habría podido enseñarle que su deseo era, además de criminal, absurdo? Que la muerte de la amada no le hubiera liberado de nada. Renuncié a toda altivez frente a Albertine. Le envié un telegrama desesperado pidiéndole que volviese bajo todas sus condiciones, que haría cuanto quisiese, que solo le pedía besarla 1 minuto 3 veces a la semana antes de irse a dormir,
Y si ella hubiera dicho solo una vez, habría aceptado una vez. No volvió nunca. Acababa de salir mi telegrama cuando recibí uno. Era de Madame Bontemps. El mundo no está creado de una vez por todas para cada uno de nosotros. En el curso de la vida se le van añadiendo cosas que no podíamos imaginar. No fue la supresión del sufrimiento lo que produjo en mí las 2 primeras líneas del telegrama. Mi pobre amigo, nuestra pequeña Albertine ya no existe. Perdóneme por decirle esta cosa tan terrible, a usted que tanto la amaba. Fue lanzada por su caballo contra un árbol durante un paseo. Todos nuestros esfuerzos no han podido reanimarla. Ojalá hubiera muerto yo en su lugar. No la supresión del sufrimiento, sino un sufrimiento desconocido, el de saber que no volvería,